Hola, buenos días. Mi nombre es Horacio García. Este es mi canal de YouTube Educación para la Libertad. En esta ocasión te traigo un nuevo tema sobre los distintos bloques regionales en el mundo que te servirá para tus diferentes clases y tu aprendizaje. De esa manera te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Educación para la Libertad y le des like a mi video si te gusta. De esta manera comenzamos con la clase. El nuevo tema que te traigo es de los bloques económicos del mundo y cómo ha surgido actualmente y durante toda la parte de la historia. ¿Sabías tú que el mundo no ha sido siempre como lo conocimos? Durante la historia han surgido diferentes bloques económicos durante todo el siglo XX que ha dividido el mundo dentro de diferentes ejes, dentro de países alineados y no alineados. Pero para eso veamos un poco de historia. Para dar inicio realizaremos una breve recapitulación, un breve marco histórico de lo que ha sido durante los últimos 70 años la división en bloques económicos en el mundo. Tradicionalmente se sabe de que el mundo está dividido entre países pobres y países ricos, pero en la historia, como lo dije anteriormente en el video, ha existido cierta consecuencia debido a ciertos líderes y sistemas políticos que han marcado la vida de millones de personas en el mundo a lo largo de la historia. Es por esa razón que vamos a empezar desde el final de la Segunda Guerra Mundial, analizando cómo estaba dividido el bloque de países aliados, más que todo, países aliados y países que Estados Unidos y Occidente llamaba del eje del mal, ¿verdad? Que se dividieron tras la Segunda Guerra Mundial y que dieron resultado a eh, sistemas económicos que aún hoy en día persisten en nuestra actualidad. Entonces, esta es precisamente la división económica del mundo entre el capitalismo y el comunismo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aproximadamente entre el 8 y el 15 de agosto de 1945 termina pues este conflicto que ha sido el conflicto más grande del siglo XX. Entonces, dentro de este conflicto hubieron involucrados diferentes líderes políticos, ¿verdad? Entre ellos, pues aquí podemos ver una imagen de la Segunda Guerra Mundial. Se encontraba pues Adolf Hitler. Eso no vamos a ahondar en temas, ¿sí? Estados Unidos y el bloque de países de Occidente, entre los que se encuentran Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, sino después España, Bélgica, Holanda, fueron los países aliados de Occidente que se unieron para combatir al régimen nazi. ¿Sí? Hubieron otros líderes políticos como lo fue Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial también, que determinaron el sistema económico en estos momentos. ¿Sí? También estuvo Joseph Stalin. Aquí ningún análisis económico estaría presente sin la intervención de las fuerzas socialistas y comunistas dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque es lo que va a determinar también el futuro de la Guerra Fría, especialmente el 12 de agosto y el 15 de agosto, cuando se firma el Tratado de Rendición del Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, Joseph Stalin es el principal precursor de la transformación del mundo en un bloque comunista y socialista a partir de 1945. Entonces, aquí también hay una bandera nazi que es un símbolo de lo que terminó en ese tiempo,
y de lo que quedó precisamente, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tomó parte de Oriente, de Asia, también tomó parte de parte de Europa Oriental. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente mapa para que lo tengan mejor reflejado. Y pues la consecuencia más grande y el hecho más catastrófico que ha tenido la humanidad son las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Entonces, pues en agosto precisamente, pues esto es el determinante para la división económica del mundo. Sí, vamos a estar hablando en un momento cuáles son esas razones económicas, ¿verdad? Que determinaron todos estos acontecimientos históricos. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que ya daré énfasis en esa parte. La Guerra Fría significó la división de las potencias occidentales, como lo he explicado, entre las potencias socialistas. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, el llamado telón de acero dividió parte de Europa, parte oriental de Europa, y enfocándonos directamente en el lado geográfico económico, ¿sí? Entonces se transformó precisamente en los llamados países aliados, ¿sí? Países aliados, y esto por favor prestar mucha atención, lo vuelvo a repetir nuevamente: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, España, Italia, por mencionar algunos casos en esos tiempos, en 1960. Escuchen bien la fecha, que fue entre 1960, 1950 hasta 1989. Entonces, pues el llamado mundo libre lo conformaban estas grandes superpotencias. Pues se llamaban así, pues tenían toda la tecnología, recursos, economía, infraestructura, recursos agrícolas para transformar toda su logística en grandes sistemas tecnológicos, militares, en grandes sistemas políticos. Entonces esta era la parte de Estados Unidos, el llamado mundo libre. Siempre durante la Guerra Fría se consideró mundo libre el lugar en donde aparentemente había libertad de expresión. Eso es debatible, eso no es totalmente cierto, pues como lo vamos a ver en temas más adelante y en otros cursos. El llamado mundo libre era defendido por Estados Unidos y sus satélites también, como ya lo dije, que era todo el resto de Latinoamérica, pagándole y votando gobiernos democráticos, colocando gobiernos militares. Eso era el llamado mundo libre. Siempre se ha considerado también a las grandes potencias que no brindan todos los recursos que tienen verdaderamente para las poblaciones y los sectores pobres, ¿sí? Entonces, como lo dice aquí en este escrito que tenemos, ¿verdad? Durante los años 70 y la segunda mitad del siglo XX, se hablaba nada más de las grandes potencias, y países como nosotros éramos países hasta llamados incivilizados, países del tercer mundo. Hoy ya no se les llama así, pero en ese tiempo verdaderamente pues la riqueza estaba concentrada en pocas manos, y esa era la filosofía propiamente del capitalismo, ¿sí? Entonces las pequeñas naciones, no tenían acceso a todos los recursos tecnológicos que yo mencioné. Entonces recuerden que el capitalismo, su filosofía es la libertad de mercado y la propiedad privada, como lo pudieron ver anteriormente. De esa manera, pues hay aquí una imagen de lo que fue la Guerra Fría. No es más que también un problema entre grandes poderes, entre grandes
grandes naciones, ¿sí? Es un juego de poderes, esa es la palabra, para ser verdaderamente objetivo en lo que a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Ambas naciones tienen un gran peso en la historia por la cantidad de muertos que han provocado. Entonces vamos a ir viendo también cuál es la filosofía entonces de los bloques de las economías socialistas. Entonces aquí nos dice que se fomentaba la propiedad comunitaria o la propiedad comunal con rasgos de autoritarismo. Entonces no vamos a desmentir, ¿sí? Porque verdaderamente eso es lo que nos indica la historia, de que la Unión Soviética pues su filosofía es el autoritarismo, ¿sí? No importa también de que hayan partidos obreros, no importa de que no tenga precisamente un gobierno militar, pero siempre se ha considerado que en muchas naciones socialistas hay un líder que siempre se queda en el poder por mucho tiempo y no hay libertad de expresión. El pensamiento de las personas está sumamente restringido. Entonces, para ello pueden leer ustedes también la Primavera de Praga en 1965-68, cuando la Unión Soviética invade República Checa y pues entra por la fuerza a esta nación. Entonces, hay mucho recorrido que podríamos hacer a lo largo de la historia sobre las distintas invasiones que realizó la Unión Soviética a distintas partes del mundo, no digamos Estados Unidos, que tiene sus satélites en Latinoamérica. Entonces, las dos grandes potencias están manchadas, ¿verdad? Aquí les presento un mapa. Aquí les presento un mapa de cómo estaba dividido el mundo durante la Guerra Fría. Prestar atención a este mapa, pues aquí vamos a realizar la siguiente actividad que se mandará en la hoja de trabajo. Entonces aquí está en color azul, está todo lo que yo les decía. Ustedes lo van a buscar y lo van a identificar de mejor manera cuando lo hagan ya personalmente. Entonces aquí del lado azul está España, está Francia, está Italia, está Alemania, que quedó dividida, está Inglaterra, están todos los países de Suecia, Suiza, Noruega, todos los países que quedaron dominados por el lado de Occidente. Y del lado oriental están todo el bloque comunista, del cual tomó la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, finalmente el socialismo del siglo XX cayó por sus propias contradicciones. Aquí vemos algunas de las imágenes en caricatura tan comentadas durante todos los años de la Guerra Fría. El águila y el oso, que son animales característicos de las dos grandes potencias enfrentadas por razones ideológicas, ¿verdad? Lo pueden observar aquí. Aquí hay una foto. Vamos a hacer un marco comparativo de imágenes, que es precisamente lo que se busca también en este curso. Aquí tenemos una imagen del capitalismo, pues también siempre forzando y explotando a los trabajadores. Siempre va a haber, o siempre ha existido, un patrón arriba, un magnate, un empresario, alguien que es el que tiene más poder y que domina a las poblaciones y a los trabajadores de abajo, ¿verdad? Eso es en muchas industrias. Eso es siempre la filosofía del lado capitalista, la explotación de los trabajadores, pero del lado de las repúblicas socialistas también, pues hemos dicho que el socialismo hizo lo que jamás pensó en su génesis, que era también la invasión a otras naciones, la usurpación, el abuso de poder también. Cayó por su propia filosofía y al final de cuentas terminó muriendo bajo sus propias consecuencias con la caída del muro de Berlín en 1990, ¿verdad? La llamada perestroika, que fue un sistema económico para abrir el mundo y dejar de lado la
esas políticas de las que tantas políticas económicas que por más de 70 años fueron la contraparte de toda esa economía monopolista del sistema capitalista, al final se abrieron para la Unión Soviética, hicieron que cayera con el muro de Berlín, se dejó a un lado la propiedad comunitaria y se empleó la propiedad privada, cayó el socialismo y la configuración del mundo se transformó en políticas regionales que vamos a ver en este momento, ¿verdad? Entonces aquí terminaríamos este breve contexto histórico, ¿verdad? Con la caída del muro de Berlín y la transformación económica de la sociedad y el planeta en otros sistemas. Entonces eso lo vamos a ver en este momento. Luego de la caída de la Unión Soviética, el mundo se dividió entre países alineados y países no alineados. Te explico cómo es esta situación. Los países alineados son los países que venían desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, como te lo expliqué en las imágenes anteriores. Estados Unidos, dominado por la OTAN y Occidente, los bloques europeos, los países dependiendo de Estados Unidos también, la India, otros países asiáticos, Arabia Saudita. Este conjunto de países forman el conjunto de países supuestamente democráticos, países en donde existe supuestamente la libertad, ¿sí? Ese fue el bloque económico en el que quedó dividido el mundo luego de la caída del muro de Berlín, luego de 1990. Pero existe otro bloque de países no alineados, entre los cuales se encuentra Rusia, China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán. ¿Qué grupo conforma este bloque? Te lo explico en el siguiente video. Bueno, el fin del socialismo y la caída del muro de Berlín marca hasta la actualidad pues la era globalizadora del mundo, ¿sí? La era comercial y la era neoliberal. Ya no pasamos de ver a los bloques como bloques comunistas o bloques capitalistas, sino como bloques comerciales. De esta manera, entonces, lo que era pues el mundo libre pasa a ser el bloque, como lo vamos a ver en un momento, el bloque de países alineados supuestamente a las políticas democráticas, así se va a pasar a llamar. Entonces se deja a un lado esa idea ideológica y se empieza a hablar más de socios comerciales. ¿A qué me refiero con eso? En naciones que se apoyan estrictamente en la ayuda y cooperación recíproca entre naciones, lo que llamamos hoy en día de países hermanos, socios comerciales, pero lo importante es decir aquí socios comerciales de quién, ¿verdad? De socios comerciales de las grandes potencias. De alguna manera, estas grandes potencias, el bloque de países de Occidente, van a de alguna manera obligar a los países subdesarrollados a que se alineen a los nuevos tratados de libre comercio, como ustedes lo pueden ver de esta manera. Entonces se convierte en naciones encargadas de la asistencia y cooperación de ayuda mutua y cooperación y ayuda recíproca entre países hermanos. Entonces esto tiene muchos vínculos también políticos, sí, muchos vínculos en donde, por ejemplo, Estados Unidos va a ser el principal socio comercial de todos los principales países latinoamericanos. De eso no se puede escapar. No nos podemos escapar nosotros siendo países del tercer mundo, pues necesitamos 100% la ayuda de Estados Unidos como principal socio comercial. Eso es algo muy importante, pues aquí pues no hay otra salida, porque pues Estados Unidos brinda ayuda armamentística, brinda ayuda económica en todos los sentidos, en educación, infraestructura, vivienda. Entonces es nuestro principal socio comercial
es Estados Unidos, y de eso no podemos desprendernos, ¿sí? Sobre todo en la ayuda de las remesas. Recuérdense que las remesas es el principal factor de ayuda, de incentivo y crecimiento económico para Guatemala. Si eso no fuera así, si dejaran de enviar remesas, nosotros nos hundiríamos en una pobreza tremenda. Entonces nosotros estamos 100% atados a las políticas comerciales de Estados Unidos. Entonces el bloque de países de Estados Unidos y la OTAN y Europa conforman el primer bloque, que se llama bloque de países de Occidente, que ya lo hemos estado viendo. Entonces este bloque de países conforma lo que vamos a ver, el principal medio de ayuda y cooperación internacional en materia económica, que es a lo que nosotros estamos vinculados actualmente en todas las políticas internacionales y relaciones internacionales entre. Ya no vamos a hablar eso anótenlo adecuadamente. Ya no vamos a hablar de Guatemala solamente, sino de la integración de países centroamericanos, sí. Se recuerdan, lo vamos a ver más adelante en una hoja de trabajo. Vamos a verlo como el Triángulo Norte, sí. Ustedes ya sabrán qué es el Triángulo Norte, y donde Estados Unidos es el principal impulsor de políticas en materia de seguridad contra el narcotráfico, pandillas y problemas de nutrición y pobreza. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son bloques regionales, ¿sí? En materia de cooperación y ayuda internacional. Aquí, como lo estamos viendo, la Unión Europea, ¿sí? Y Estados Unidos. Entonces, aquí está esta parte, aquí donde yo lo estoy señalando. Esta parte es el bloque de Occidente, ¿sí? Recuérdense que Estados Unidos tiene como satélites comerciales a todos los países de Latinoamérica. Entonces, algunos que vamos a ver que no lo son todos. Entonces, este es Occidente, ¿sí? Aquí ustedes también se van a encargar de ver qué otros países son del bloque de la OTAN. Por ahora yo les digo que es Europa y Latinoamérica y Estados Unidos. En materia de seguridad, es algo muy importante. En materia de seguridad se defiende, se crea un tratado para de ayuda mutua, ayuda en caso de una guerra. O sea, un país no alineado llegar a atacar, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos, es ayuda recíproca. Cualquiera de estos países tendría la potestad de defender de manera bélica o diplomática a todos los países. ¿Se recuerdan cuando quedó Juan Guaidó en Venezuela hace 2 años? Entonces todos los países, aquí está Venezuela, todos los países, algunos, México no lo hizo Uruguay, Bolivia, ni Cuba, ni Nicaragua, pero todos los demás países de Latinoamérica intentaron tenderle un cerco diplomático a Nicolás Maduro, para que, renunciando y sacando a los embajadores de Venezuela de sus países, pudiera Nicolás Maduro salir del país. Entonces todos los países, eso es lo que quiero decir, hasta Europa, por eso les digo que le tendieron un cerco diplomático. Todos los países respondieron casi al instante hoy en día por medio de la tecnología, y intentaron por medio de la presión internacional sacar a Nicolás Maduro, ¿sí? Aislando a Venezuela de las demás relaciones internacionales, ¿sí? Pero eso no se logró, eso es otro tema. Pero aquí es como vemos cómo respondió Europa y cómo respondió Latinoamérica ante el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, eso es la nueva política económica internacional de este siglo XXI, responder de forma diplomática, pero los países responden uno tras otro, se van uniendo. Sería bueno que investigáramos y viéramos esa noticia más adelante. Entonces, aquí volvemos de Tratado de Asistencia Recíproca y Ayuda Humanitaria, más conocido como la OTAN, ¿sí? Esta es la OTAN y este es su símbolo. Entonces,
Eh, este es el tratado, aquí lo tenemos de nuevo, mire. Más que todo es en asistencia de armas para la guerra de Irak, sí, para la guerra de Afganistán. Entonces se unieron todos estos países llevando soldados para estas regiones, ¿sí? Está en una integración supuestamente para defender la democracia de las dictaduras. Entonces eso sería en una parte la OTAN, ¿sí? Y esto sería el bloque de países alineados a las políticas y socios comerciales principalmente de Estados Unidos. Ahorita vamos a ver la última parte, que es los países no alineados. Bueno, pero ¿qué razón tienen los países llamados alineados para tener sus razones y consecuencias políticas y económicas en pleno siglo XXI? Estados Unidos surgió en los años 70 con la llamada libertad de mercado y el neoliberalismo del siglo XXI. Este neoliberalismo nos decía que todos los ciudadanos teníamos la libertad de poder consumir, la libertad de poder tener un ingreso adecuado y todos podíamos vender, todos podíamos ser unos empresarios, según nos decía la política de Estados Unidos, con el auge del neoliberalismo, la privatización de las empresas, el aumento el aumento de los presupuestos privados y el bajo presupuesto del erario público. Sí, las empresas privadas podían comercializar, podían hacerse cargo de lo que el Estado no podía hacerse cargo. De esa manera Estados Unidos se convirtió en el principal socio promotor de países pobres, como las regiones centroamericanas, como ciertos países de las Antillas, como lugares de África y Asia. Entonces Estados Unidos se tornó a la cabeza junto con los países europeos en un solo bloque. Junto con ellos formaron la organización llamada Organización del Tratado Atlántico Norte, más bien conocida como la OTAN. La OTAN se encargó de administrar la seguridad pública. ¿Qué es lo que llamamos la seguridad pública y la defensa del continente global? Pero ¿sabías tú cuál es el lado oscuro de estas políticas de los países que llaman a la democracia y que llaman a que somos naciones democráticas verdaderamente? ¿Cuál es lo que esconde verdaderamente las grandes potencias? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Arabia Saudita, Israel. ¿Qué es lo que esconden estos países detrás de la democracia que proponen entre todas sus filas, entre todos sus partidos? Actualmente estos países gastan una inmensidad de millones y millones de dólares en armas, en guerras, en financiar guerras para oponerse y hacer oposición a los países del bloque de países no alineados. Actualmente Estados Unidos, con las políticas del presidente Joe Biden, en los primeros días de su campaña, ha permanecido y ha hecho un bombardeo masivo de distintas poblaciones en Siria. Siria actualmente es una nación dividida entre Europa y Asia, entre los propios chinos, entre los propios rusos y entre Estados Unidos, para formar un puente que pueda dividir el petróleo y que pueda sacar los excedentes necesarios de los recursos petrolíficos que se hacían especialmente de Irán. Entonces, lejos de eso está la difamación, la calumnia que proponen los principales medios de comunicación, como el New York Times, como otras plataformas digitales, en donde se hace mella de países y de gobiernos progresistas que han triunfado en el mundo y que tampoco han sabido mantener esas políticas. Entonces, Estados Unidos y el bloque de países occidentales ha generado un monopolio digital, ha generado un monopolio similar al monopolio del petróleo en el siglo XX, en donde actualmente Facebook, Twitter, Instagram están a la cabeza con grandes cantidades de millones de dólares, colocándose a la cabeza del emporio digital, haciendo a un lado a pequeñas industrias. Bueno, esa es parte del gran monopolio del capitalismo en el que actualmente vivimos. Entonces,
Ahorita veremos las razones de los países no alineados para estar dentro de estos bloques económicos. Pasemos a la siguiente. Un hecho muy importante y trascendental dentro de las últimas décadas y a partir del año 2000 es de que los liderazgos económicos han ido cambiando constantemente. Entonces, Estados Unidos y Occidente dejaron de tener el protagonismo de décadas anteriores, pues las tecnologías pusieron en evidencia el uso del financiamiento que utilizan los estados para las guerras y para la compra de armas y para el financiamiento de campañas bélicas. A partir de la guerra en Irak y de la guerra en Afganistán, de las primeras guerras del siglo XXI televisadas en el mundo, el planeta entero se dio cuenta de lo nefasto que era la utilización del presupuesto de las grandes potencias para entrometerse y financiar guerras en otros países. De esa manera, pues, esa confianza que se tenía en Occidente, también en la llamada policía del mundo, ustedes deberán investigar por qué se les llama así, fue mermando hacia otras regiones. Aquí les podemos mostrar que países de nivel intermedio de desarrollo han ido colocándose a la cabeza de los nuevos liderazgos económicos. Por ejemplo, la India actualmente está fabricando vacunas. La India es una superpotencia antagónica con la República Popular de China. La India es una superpotencia en armas, en desarrollo de medicinas, en desarrollo de tecnología, en industria. Arabia Saudita es el principal exportador de petróleo en el mundo, del cual depende las grandes superpotencias. Tiene un nivel de desarrollo económico súper alto, dejando atrás también de que es una nación monárquica donde gobiernan reyes, pero eso de las cuestiones democráticas es también otro asunto que hablaremos en otro momento. Brasil es una potencia que ha emergido también de los años anteriores. Brasil es la nueva nueva potencia mundial que está emergiendo en esta última década a partir del 2010, con todo el desarrollo comercial y la exportación de productos que realiza hacia distintos países del mundo. México también. México, recuérdense que ya también va a crear su propia vacuna. Tiene industria, está desarrollando industria, verdaderamente está desarrollando ciencia, tecnología. Ahí va más o menos, se podría decir. Argentina también, de los países latinoamericanos. Israel, recuérdense que Israel es una potencia también a nivel mundial respecto a armas, desarrollo, industria, tecnología, desarrollo humano, pues no eso es debatible, pero entra dentro de estas grandes potencias, ¿verdad? China, no lo olvidemos, se dice de que en menos de 3 años China podría superar a Estados Unidos, pero eso lo vamos a ver en las potencias no alineadas, ¿verdad? Entonces, así es como el mundo se ha ido modificando, así es como las potencias se han ido desprendiendo de ese rezago que quedó hace más de 70 años del liderazgo de Europa y de Estados Unidos. Aquí vemos un cambio fundamental en esta situación. Entonces, ahora, pero hay bloques regionales opuestos a las políticas de Occidente. Esa es una pregunta interesante que debemos hacernos. Claro que sí hay. ¿Cuáles son esos bloques entonces? Entonces, entre los países no alineados, tómenlo en cuenta, se encuentra China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Siria. Entonces, en esta cuestión, en esta situación, pues, aquí vemos un bloque de países que todavía tienen pensamientos e ideológicos de la Guerra Fría.
Entonces, estos países han intentado no alinearse al sistema neoliberal y capitalista de Occidente. Sin embargo, eso es casi imposible, ¿sí? Porque han intentado no ser parte del gigante y del monstruo que es Estados Unidos respecto a todo lo que toda la cultura, política, ciencia y tecnología que da a todos los países del mundo y sobre todo con Europa. Eso es muy difícil, ¿sí? Las superpotencias que han sostenido a países no alineados como Corea del Norte, Cuba y Venezuela han sido las superpotencias de China y Rusia, ¿sí? Entonces, tampoco ellos han logrado cambiar el sistema y ganarle en las políticas a Estados Unidos. China es el mayor susto y es el mayor temor que tiene Estados Unidos actualmente. Yo les dije que según una encuesta de periódicos y medios internacionales, en 5 años o en 3 años, China podría superar a, a Estados Unidos económicamente y se podría alzar como la superpotencia más fuerte, más poderosa, ¿sí? Ese es el temor de que China entre a América y que realice enclaves y lazos comerciales. Y recuérdense que nosotros somos satélites de Estados Unidos. Entonces, ese es el mayor temor de Estados Unidos en este momento. Que China tenga lazos comerciales con Guatemala. Eso, China comunista. Eso no está permitido ni por la propia Constitución de Guatemala, según considero. Y algún gobernante que se le ocurra salir de todas esas obligaciones que nos ha impuesto la superpotencia norteamericana, ese es uno de los mayores temores, ¿sí? Entonces, estos países se oponen totalmente a esas políticas y han creado cumbres y han tratado de hacer sistemas alejados de todas estas políticas neoliberales, pero ha sido complicado. En una hoja de trabajo que yo les voy a dejar, ustedes se van a encargar de indagar qué es lo que sucede más a fondo con estos países no alineados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pues algunas de las banderas, ¿sí? ¿Quiénes son esos líderes políticos? ¿Quiénes son esos líderes políticos que dominan? Que dominan y que gobiernan los países no alineados? Eso les va a tocar a ustedes hacerlo, ¿verdad? Eso les va a tocar a ustedes indagar e investigar quiénes son esos principales líderes. Aquí no lo mencioné y lo mencioné en algunos momentos, entonces cada uno de mis estudiantes pues deberá poner atención para darse cuenta de quiénes son esos personajes. Entonces la siguiente lo vamos a ir viendo y a base de preguntas vamos a irlo construyendo juntos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir finalizando, vamos a dejar esa incógnita para que ustedes indaguen quiénes son los países no alineados. Actualmente, pues, para concluir, estamos pues en una guerra económica, tecnológica. Eso es muy importante que lo sepamos, pues hoy en día y en este preciso momento las compañías de celulares, de tecnología, incluso no es por ser conspiranoico, pero de inteligencia artificial, es la batalla central de China y Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros debemos ir viendo despacio, debemos de enfocarnos también en cómo las políticas del presidente Biden están tratando de levantar, tratando de crear un nuevo orden mundial, ¿sí? Que se contraponga a todo el avance que han tenido los rusos también en el oriente de Europa, sobre todo con las materias primas como lo es el gas que brindan a países europeos, la calefacción
debido a las temperaturas extremas que hacen cuando hace frío. Entonces, cómo oponerse a esas políticas de forma inteligente que han surgido por parte de China. Cómo oponerse por ejemplo, a esas tecnologías de Alibaba, que es el Facebook asiático, que está dominando más el mercado mundial y que ya está incluso metido en YouTube. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Se preguntan los norteamericanos, para que en un par de décadas China no sea el principal socio comercial de América, y que muchos dicen de que Estados Unidos va a quedar desplazado como potencia mundial en un par de años o décadas, no lo sabemos. Entonces eso se lo dejo para que lo investiguemos, y pues nos analizamos la última parte de estos países, la contraparte de los países no alineados, y vamos a ir finalizando de esta manera. Bueno, pero también cuáles han sido los aspectos positivos y los aspectos negativos de los países no alineados al bloque de países occidentales. De esta manera te puedo decir de que pues Rusia viene de acabar con un régimen bastante autoritario como lo fue la Unión Soviética. Rusia se ha puesto a la cabeza para también hacerle frente a muchas políticas agresivas de Estados Unidos en Medio Oriente. También te puedo decir de que Irán ha estado haciéndole frente como esta parte de países en contra del bloque occidental. Cuba, Venezuela, son otros países que se han puesto a la cabeza. Bolivia en algún momento, hay países que están ganando posiciones de manera progresiva, pero estos países fomentan mayormente en términos económicos la iniciativa pública, mejoramiento de escuelas, mejoramiento de servicios básicos, hospitales, carreteras, etcétera. Esto es una de las políticas que los libros de historia y que los documentos oficiales y fuentes confiables nos dicen que se esfuerzan verdaderamente a los países llamados socialistas. Sin embargo, existen muchas consecuencias y muchos pros, como se podría decir, pues, muchos en contras respecto a estos países no alineados. Se dice mucho de las dictaduras, se dice mucho del autoritarismo, del autoritarismo que muchos de sus gobernantes han tenido durante muchos años respecto a las políticas del socialismo del siglo XXI en los países no alineados. Mucho se habla de Daniel Ortega en Nicaragua, se habla mucho de los años que lleva la revolución cubana, del bloqueo económico que tiene Estados Unidos hacia Cuba, y de la cantidad de años que llevan estas revoluciones, pero debido a a los bloqueos económicos por parte de países como Estados Unidos, pues no hay mayor avance, no hay mayor desarrollo económico, social, político y económico. Muchos de estos países, entre ellos he mencionado la Unión Soviética, pues ejercieron un fuerte autoritarismo del lado del comunismo del siglo XXI, alejando, exiliando, incluso matando a millones de personas en el mundo respecto a ideologías y posiciones fuertes que se intentaban contraponer a todos los pensamientos del sistema global aparentemente democrático y capitalista del siglo XX, y que hoy en día se repiten en el Nuevo Mundo. Te dejo a ti, por ejemplo, la idea de estos países como Venezuela, que pregonan este socialismo del siglo XXI y que se alejan de esas políticas también intromisionistas de Estados Unidos, como lo recordaremos en el caso de Guatemala, que ya lo veremos más adelante, el caso de Arbenz, de la intervención de Estados Unidos en Guatemala. Entonces, aquí nosotros debemos siempre de ser mente crítica, ¿sí? Siempre debemos de trabajar del lado de las posturas que nos dice la historia, que nos dice la educación. Entonces, esta ha sido una breve definición de cómo están constituidos los países actualmente. En el siguiente video te voy a indicar cuáles son los países que dominan actualmente la política económica en Asia, en Europa, en Estados Unidos y en América. Te lo voy a explicar en los siguientes videos.
Espero que te haya gustado el video que acabamos de ver sobre los diferentes bloques económicos en el mundo y en la historia. Por favor, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, el profesor Horacio García, Educación para la Libertad. Prometo hacer mejores ediciones de videos cada día y pues te invito a que me ayudes a llegar a los 400 seguidores. Me ayudarás a crecer mucho si le das like a mi video y si estás atento a cada video que yo suba cuando iniciemos una nueva clase. Recuerda siempre mente crítica y pensamiento razonable. Entonces, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video.